Contraté a una niñera para mi hija. Y ella me dijo que mi esposo tenía otra familia. Hola, esto es algo que nunca pensé escribir, y sinceramente aún no sé si me van a creer. No sé ni por dónde empezar. Todo pasó tan rápido y al mismo tiempo siento que estuve viviendo en una mentira durante años. Pero necesito sacarlo. Porque si no lo cuento, voy a explotar. Mi nombre es Julia, tengo 33 años, y soy mamá de una niña de 4 llamada Emilia. Vivo en las afueras de una ciudad mediana en Estados Unidos, un vecindario tranquilo, de esos donde todos saludan pero nadie se mete mucho en la vida de los demás. Mi esposo, bueno, el hombre que yo creía que era mi esposo, se llama Alan. Llevábamos 7 años casados. Lo conocí en una cafetería cuando tenía 25. Me enamoré de inmediato. Era encantador, inteligente, misterioso pero dulce. Tenía esa sonrisa que te desarma. Me dijo que trabajaba en sistemas de seguridad, que viajaba mucho por su trabajo, y al principio eso no me importó. Era una relación intensa, pasional. Nos casamos al año de conocernos. Los primeros años fueron normales, felices, incluso. Pero todo empezó a cambiar después del nacimiento de Emilia. Alan se ausentaba más seguido, decía que los proyectos lo absorbían, que tenía que irse fuera por semanas. Yo me lo creía. No tenía razón para dudar. Hasta que mi mamá enfermó y tuve que volver a trabajar. Ya no podía quedarme en casa tiempo completo, así que empecé a buscar una niñera. No fue fácil encontrar a alguien confiable. Puse anuncios, hablé con amigas, pero nada me convencía. Hasta que una vecina, que apenas conocía, me recomendó a una joven llamada Clara. Tenía 24 años, estudiaba enfermería y había trabajado con niños antes. Cuando vino a casa por primera vez, Emilia la adoró. Y eso para mí fue suficiente. Clara era reservada, educada, pero tenía esa mirada, como si cargara con algo que no se atrevía a decir. Yo lo noté desde el principio, pero lo atribuí a timidez. Y por un tiempo, todo fue normal. Llegaba puntual, jugaba con mi hija, cocinaba si hacía falta, y siempre se ofrecía a quedarse si yo tenía que salir tarde del trabajo. Pero un día, y esto lo recuerdo como si fuera ayer, me estaba ayudando a doblar ropa en la sala mientras Emilia dormía la siesta, y me dijo algo que congeló mi sangre. Señora Julia, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, le respondí, sin imaginar lo que vendría. ¿Su esposo se llama Alan? ¿Alan Davis? Me giré y la miré con el ceño fruncido. Sí, ¿por qué? Ella tragó saliva. Es que, yo trabajé para una familia hace unos meses. El esposo también se llama Alan Davis. Es igualito a su esposo. Solo que allá tiene 2 hijos. Y otra esposa. No supe qué decir. Me reí, nerviosa. Pensé que estaba confundida. ¿Estás segura? Tal vez se parecen, o tienen el mismo nombre. Pero Clara no sonrió. Me miró directo a los ojos. No, señora. No me estoy confundiendo. Es él. Estoy segura. Tiene un lunar detrás de la oreja izquierda, ¿cierto? Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me quedé paralizada. Sentí un escalofrío que me subía por la espalda y me envolvía el cuello como una serpiente. Le pedí a Clara que repitiera lo que había dicho. Quería pensar que había escuchado mal. Que era una coincidencia. Que estaba exagerando. Pero no. Lo repitió, con la misma calma tensa de quien sabe que acaba de destrozar tu mundo, pero no quiere hacerlo de forma cruel. Yo trabajé para una familia al otro lado de la ciudad. Era una casa muy bonita. La mamá se llamaba Rebecca, y tenían 2 niños pequeños, como de 6 y 3 años. El papá era su esposo, señora. Estoy 100% segura. El mismo lunar detrás de la oreja, la misma voz, incluso, la misma manera de hablarle a los niños. Clara sacó su teléfono y me mostró una foto vieja.
Ella en un jardín, con 2 niños. Y al fondo, borroso pero visible, él. Alan. Mi Alan. Se me cayó el alma al suelo. ¿Cuándo fue esto? Le pregunté, con la voz temblando. Hace unos 6 meses. Estuve allí 3 semanas, pero me fui porque algo no me cuadraba. Él era raro, controlaba todo, no dejaba que la señora Rebecca hablara mucho conmigo. Y una vez, sin querer, me dijo otro nombre cuando entró a la casa. Creo que dijo Julia. Me pareció raro. Hasta que vi su foto aquí. Con usted. Lo reconocí de inmediato. No sabía si llorar, gritar, o salir corriendo. Pero en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, me quedé ahí, inmóvil. Como si me hubieran apagado. Ese día, después que Clara se fue, me encerré en el baño y lloré por horas. Quería pensar que había alguna explicación lógica. Que Clara estaba equivocada. Que era un caso de confusión, de alguien que se parecía mucho a Alan y tenía la mala suerte de también llamarse Alan Davis. Pero en el fondo, algo en mí, ya sabía la verdad. Durante los siguientes días, me volví una detective sin querer. Cuando Alan regresó de uno de sus viajes, lo observé con otros ojos. Todo me parecía falso. Sus sonrisas. Sus abrazos. Incluso cómo miraba a Emilia. Antes me parecía tierno. Ahora, me parecía estudiado. Ensayado. Lo primero que hice fue revisar su teléfono. Aproveché que se durmió temprano y usé su huella dactilar mientras roncaba. Lo que encontré me dejó helada. Tenía 2 aplicaciones de mensajería que yo no conocía. Una se llamaba CoverChat, otra SecureBox. Ambas pedían una contraseña que no conocía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que tenía casi todas las fotos borradas. No había fotos de Emilia. Ninguna mía. Como si su celular fuera de otro hombre. Otra vida. Y entonces recordé algo que me había dicho al principio de nuestra relación. Nunca guardo cosas importantes en el teléfono. Por trabajo tengo que ser cuidadoso. Podrían hackearme. En ese momento, esa frase me pareció lógica. Ahora me parecía una excusa perfecta para vivir en las sombras. Empecé a seguirlo. Lo sé, suena patético, pero ya había perdido el orgullo. Una noche, dijo que tenía una reunión de último minuto y que saldría por unas horas. Me ofrecía quedarme despierta. Me puse un abrigo, tomé las llaves de mi auto, y lo seguí. Fue directo a una zona residencial del otro lado de la ciudad. La misma zona que Clara había mencionado. Lo vi estacionarse frente a una casa blanca con rejas negras. Tocó la puerta y salió una mujer. Joven, de cabello castaño claro. Sonrió y lo besó en la mejilla. Luego salió una niña corriendo. Alan la alzó en brazos y entró a la casa como si fuera su verdadero hogar. Tuve que taparme la boca para no gritar. Me bajé del auto a los 5 minutos, temblando, sintiendo que la realidad me escurría entre los dedos. Me acerqué a la casa. No demasiado. Lo suficiente como para escuchar. Voces. Risas. Una vida paralela. Mi esposo tenía otra familia. Otra esposa. Otros hijos. Y por lo que vi, parecía amarlos tanto como decía amarnos a nosotras. Esa noche no dormí. Solo lloré, lloré y lloré. Me duché con agua caliente hasta que la piel me ardió. Me miré en el espejo y no me reconocí. Pero no dije nada. No aún. Al día siguiente, le pedí a Clara que me contara todo. Le conté lo que vi. Ella me creyó. Incluso me dijo que esa no era la primera vez que veía algo raro en Alan. Que una vez encontró una caja cerrada en su auto, con documentos y pasaportes con nombres distintos. Que pensó en ir a la policía, pero no tenía pruebas suficientes y no quería meterse en problemas. Y ahí, por primera vez, se me cruzó una idea que no quería pensar. ¿Y si Alan no solo tenía una doble vida, sino una identidad falsa?
¿Y si todo lo que yo sabía de él era una mentira? ¿Y si el hombre con el que dormía cada noche ni siquiera existía legalmente? Pasaron 3 días desde que vi a Alan entrar a esa casa. 3 días en los que fingí que todo estaba normal, mientras por dentro mi alma se deshacía en pedazos. Lo miraba besarme por las mañanas, acariciar a nuestra hija, preguntarme cómo me fue en el trabajo. Y yo solo podía pensar en que ese hombre era un impostor. No lo confronté. Aún no. Sabía que si lo hacía, desaparecería. Lo sentía. Como un animal que huele el peligro antes de que llegue. Así que decidí actuar con inteligencia. Fui a lo más básico, buscar su nombre real en registros públicos. Primero en bases de datos abiertas en Internet. Alan Davis, nacido el 22 de mayo de 1985, tal como él me había dicho. ¿Adivinen qué? No existía. No había registros de nacimiento con ese nombre y fecha en ningún estado. Ni licencia de conducir, ni antecedentes, ni certificados académicos. Nada. Como si hubiera sido inventado. Pensé que tal vez estaba usando una versión modificada. Así que empecé a buscar combinaciones. Alan de con otros apellidos, Davis con otros nombres. Y entonces encontré algo. Un Alan Davids, casi igual, pero con doble L y una D al final, que había estado involucrado en un juicio hace 12 años, en otro estado. Abrí el registro. La foto era vieja, pero era él. Más joven, más flaco, pero definitivamente él. El delito: fraude de identidad y falsificación de documentos. Mi corazón empezó a golpearme el pecho como si quisiera salir. No entendía nada. ¿Quién era el hombre con el que me había casado? ¿Cuántas vidas había tenido antes de esta? Llamé a una abogada amiga de mi hermana. Le expliqué lo básico, que sospechaba que mi esposo tenía otra familia, y que probablemente usaba una identidad falsa. Ella me dijo que eso era grave, y que debía protegerme de inmediato. Me recomendó hablar con la policía sin mencionarle nada a él aún. Fui a la estación local y pedí hablar con alguien de delitos de identidad. Me atendió una oficial llamada Meredith, muy seria, pero atenta. Le llevé todo lo que tenía, la foto que me mostró Clara, la dirección de la otra casa, los documentos que había encontrado en su auto, falsificados, y hasta los mensajes sospechosos de su teléfono. Ella tomó nota de todo, pero me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Está segura de que quiere que lo investiguemos ya? ¿Cómo que si estoy segura? Si este hombre es lo que usted dice que es, lo más probable es que se entere pronto de que estamos detrás. Y si tiene entrenamiento, o está involucrado en algo más grande, podría desaparecer. Para siempre. ¿Está preparada para eso? Me quedé callada. Porque no lo estaba. No estaba lista para quedarme sola con Emilia. No estaba lista para criarla sin respuestas. No estaba lista para vivir sin saber quién fue realmente el hombre al que le entregué mi vida. Pero también sabía que ya no podía quedarme quieta. Así que asentí. Sí. Estoy lista. La investigación comenzó de forma discreta. La policía envió una patrulla encubierta a vigilar la casa de la otra familia. Confirmaron que el hombre que vivía ahí tenía un nombre distinto: Eric Thompson. Y sí, estaba casado con una mujer llamada Rebecca. Tenían 2 hijos, matriculados en una escuela privada. Según los registros, vivían allí hacía 4 años. Lo curioso es que Eric Thompson tampoco tenía antecedentes reales antes de mudarse allí. Sus documentos eran recientes. Su historial médico, laboral, todo, empezaba en 2021. Era como si Alan, Eric, o quien fuera, hubiera reseteado su identidad completamente. La policía me pidió tiempo, pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Así que me arriesgué. Fui a buscar a la otra esposa. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me presenté en su casa un sábado por la mañana. Llevaba en mi cartera una foto mía con Alan y Emilia,
una copia del acta de matrimonio y un papel que decía: «No estoy loca. Solo necesito que me escuches». Cuando ella abrió la puerta, la reconocí al instante. Rebecca. Tenía el mismo rostro amable que había visto desde lejos. La misma voz que escuché a través de las paredes. «¿Puedo hablar contigo?», le dije. «¿Quién eres?». «Soy la otra esposa de tu esposo». Sus ojos se llenaron de confusión y horror al mismo tiempo. Me dejó pasar. Cerró la puerta detrás de mí. Y así, empezó la conversación más surrealista de mi vida. Lo que me contó me dejó sin palabras. Rebecca conocía a Eric desde hace 5 años. Lo conoció en una convención de empresas de tecnología. Se enamoró rápido, se casaron al año, tuvieron 2 hijos. Todo parecía normal, hasta que ella encontró un pasaporte con un nombre distinto escondido en una maleta: Miguel Aranda, nacionalidad mexicana. Cuando lo confrontó, él le dijo que era por cuestiones de seguridad de su trabajo. Que había trabajado como consultor para el gobierno, y que necesitaba mantener su identidad protegida por haber estado en zonas peligrosas. Ella, como yo, le creyó. Porque quería creerle. Nos miramos. 2 mujeres completamente diferentes. 2 vidas separadas. Pero con el mismo enemigo. El mismo impostor. Y ahí fue cuando Rebecca me dijo algo que me dejó helada. Él no solo tenía otra vida contigo. ¿Qué? Vi un correo en su computadora, hace un mes. Firmado con otro nombre: David Ortega. ¿Y quién es ese? Rebecca bajó la voz. No lo sé. Pero en el correo decía: «Estoy cansado de esta fachada. El próximo mes desaparezco para siempre. Voy a hacer como con las otras. Nadie va a sospechar». ¿Las otras? ¿Cuántas otras? Y eso, fue el día en que supe que esto no era solo un caso de infidelidad. Ni siquiera de doble vida. Esto era algo mucho más oscuro. Y yo, estaba metida hasta el cuello. Después de esa conversación con Rebecca, mi vida se dividió en 2. La yo de antes, que creía en el amor, en la familia, en los cuentos felices. Y la yo de ahora, una mujer rota, desconfiada, que vivía con miedo y dormía con un cuchillo bajo la almohada. Porque ese correo lo cambió todo. Estoy cansado de esta fachada. El próximo mes desaparezco para siempre. Voy a hacer como con las otras. Nadie va a sospechar. ¿Las otras? ¿Qué significaba hacer como con las otras? ¿Desaparecer? ¿Abandonarlas? ¿Algo peor? Empecé a pensar cosas horribles. Y no solo yo. Rebecca también. Ambas fuimos a la policía juntas, con toda la información. Fotos. Documentos. El pasaporte falso. Las identidades cruzadas. Los 3 nombres: Alan Davis, Eric Thompson y David Ortega. Y ahí, finalmente, nos dijeron lo que no nos habían querido decir antes. Este hombre ya estaba en investigación federal. Su verdadero nombre no es ninguno de los que ustedes conocen. Creemos que ha usado al menos 8 identidades diferentes en los últimos 15 años. Está vinculado con estafas millonarias, lavado de dinero, e incluso hay sospechas de desapariciones no resueltas en varios estados. No sabíamos si llorar o vomitar. Rebecca cayó en una crisis nerviosa. Yo sentí que iba a desmayarme. El padre de nuestras hijas no era solo un infiel. Era un criminal internacional. Un fantasma. Las autoridades nos recomendaron mantener la calma. Nos pusieron en contacto con agentes del FBI que estaban siguiéndole la pista desde hacía años. Dijeron que estaban muy cerca de atraparlo, que no lo alertáramos. Pero no tuvimos que hacerlo. Porque desapareció antes. Una noche, Alan, o como se llamara, me dijo que tenía una reunión urgente fuera del estado. Me besó, abrazó a Emilia, me prometió que volvería en 3 días. Nunca más lo volvimos a ver. Ni una nota.
Ni una llamada. Ni un rastro. Se llevó su ropa, sus documentos, todo. Lo único que dejó fue una caja escondida en el garaje. Una caja metálica, sellada con cinta. Dentro, había lo siguiente. 5 pasaportes de distintos países, con fotos suyas y distintos nombres. Un fajo de billetes en dólares, euros y pesos. Una carta, escrita a mano. La carta decía: si estás leyendo esto, ya es tarde para buscarme. Nunca fui quien dije ser. No me odies. Solo traté de vivir muchas vidas en una sola. Cada una de ustedes me dio algo que necesitaba. Julia, tú me diste paz. Rebecca, tú me diste estructura. Las quise, a mi manera. Pero no soy un hombre para quedarse. Y si sigo, ustedes se arriesgan. Cuida a nuestra hija. No le hables mal de mí. Déjala creer que su padre fue un hombre bueno. Porque tal vez, por unos años, lo fui. Esa fue la última vez que supe de él. Los meses siguientes fueron un infierno. Investigaciones. Declaraciones. Prensa. Tuvieron que proteger nuestras identidades porque el caso llegó a medios nacionales. Aparecieron otras mujeres. Una en Miami. Otra en Canadá. Una más en Argentina. Todas con historias similares. Había tenido al menos 5 familias. 5 vidas. Todas al mismo tiempo. Ninguna de nosotras sabía su nombre real. Ni siquiera el FBI lo sabía con certeza. Tenía tantos alias, tantos documentos falsos, que su verdadera identidad se había desdibujado con los años. Lo llamaban el camaleón. Hoy, 2 años después, sigo sin saber si está vivo o muerto. A veces, cuando camino por la calle y veo un rostro parecido, se me detiene el corazón. O cuando Emilia me pregunta por él, tengo que inventar respuestas suaves. Tu papá está de viaje, le digo. Oh, tu papá te quiso mucho. Pero en el fondo, yo ya no sé qué fue real y qué no. ¿Me amó? ¿Solo me usó? ¿Hubo algo verdadero en todo ese infierno? Rebecca y yo seguimos en contacto. A veces nos reímos del absurdo. A veces lloramos. Somos como hermanas marcadas por el mismo trauma. Y cada tanto, nos llega una carta sin remitente. Solo una hoja con dibujos hechos a mano. Un árbol. Una bicicleta. Un colibrí. Cosas que significaban algo para él. Nunca hay palabras. Solo dibujos. Como si nos dijera, estoy aquí. Aún los vigilo. Así que sí. Mi esposo tenía otra familia. Y luego otra. Y otra más. Pero el giro no fue solo ese. El verdadero giro fue descubrir que ese hombre nunca existió realmente. Era un actor. Un fantasma. Un profesional de las mentiras. Y yo, fui su obra más perfecta. Su espectadora. Su víctima. O tal vez, su cómplice involuntaria. A veces pensamos que conocemos a las personas. Dormimos junto a ellas. Criamos hijos. Construimos planes. Creemos en sus palabras, en sus gestos, en sus promesas. Pero, ¿y si esa persona jamás existió? ¿Y si todo lo que vivimos fue una actuación? ¿Un guión escrito por alguien que cambió de identidad como quien cambia de ropa? Esta historia no trata solo de engaño o de amor roto. Trata de lo frágil que puede ser la verdad. De lo fácil que es construir una vida sobre una mentira, y hacer que todos la crean. Porque a veces, el verdadero horror no es que alguien te mienta. Es que lo haga tan bien, que empieces a dudar de tu propia memoria. De tu realidad. Y ahí, justo ahí, es cuando te das cuenta que el peor villano no siempre lleva máscara. A veces, se sienta contigo a cenar cada noche. Si esta historia te dejó con la boca abierta, suscríbete al canal para no perderte más relatos así. Dale like, comenta qué parte te impactó más,
Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo capítulo. Se vienen historias más turbias, más locas y más reales que nunca. Yo soy eso, dicen en Reddit. Y esto fue una historia que no vas a poder olvidar. Nos vemos en el próximo vídeo.